Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Por aquí estamos, como de costumbre, con el propósito de engrandecer el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Él primeramente porque Él es el quien nos ayuda, quien por su gracia y por su misericordia es que nos permite cada día estar por aquí. Gloria a Dios. Y le damos gracias a ustedes, le agradecemos aquellos que son fieles a nosotros, aquellos que nos ayudan a orar, aquellos que vienen entrando, aquellos que se quedan, que de vez en cuando aparecen. Bueno, le agradecemos a todos y les recordamos que nosotros por aquí estamos para que no lo engañen. Venimos con palabras, escudriñamos de qué forma es que las falsas religiones los engañan, y nosotros venimos a delatarlo por aquí. Gloria a Jesús. Pues ahora estamos hablando de la deidad de Jesucristo. Estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios, y como siempre les recordamos que si usted es testigo de Jehová y quiere confrontar, o sea, quiere estudiar la Biblia junto con nosotros, o si usted siente que nosotros le estamos dando en el blanco, que nosotros le estamos... si usted cree que nosotros estamos equivocados, pues nos podemos sentar. Por eso nos caracterizamos. Somos radicales en la Biblia. No le predicamos la Biblia como invitándolo a usted a que venga a nuestra iglesia. Nosotros no trabajamos para el reino de los cielos. No tenemos ningún tipo de complicidad con nada, ni con dinero tampoco. Y regamos la semilla, predicamos la palabra tal como está en la Biblia, para que usted entre al reino de los cielos, para que usted se pueda ir a cualquier iglesia. Usted, quien sabe quién, ya usted es responsable de su vida espiritual. Gloria a Dios. Por eso siempre invitamos, ahora que estamos llevando a cabo esta serie de demostrando que Jesucristo es Dios, pues invitamos a los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesucristo no es Dios, ni tampoco creen que el Espíritu Santo es Dios tampoco. Y por eso nosotros lo invitamos. Si usted está visitando, aceptando visita de los testigos de Jehová, pues yo les recomiendo que usted ponga atención y usted juzgue. De ahí para adelante usted es dueño de su propia decisión. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a continuar vamos a seguir donde quedamos anoche. Anoche estábamos estudiando. Quedamos en que Jesucristo se encontró con la mujer samaritana en Juan, en el capítulo 4, y cuando entraron en conversación, Jesús le dijo toda su vida ahí, de ahí a ahí, y ella dijo en Juan 4:29, dijo: vengan y vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan capítulo 4, versículo 29. Estamos llevando a cabo esta serie, gloria a Dios. Entonces dice: Jesús jamás había visto a la mujer samaritana hasta el día en que se encontró con ella junto al pozo de Jacob. Sin embargo, el Señor conocía la vida pecaminosa de aquella mujer. Este es un ejemplo singular de que Jesús poseía el atributo de la omnisciencia, o sea que todo lo sabe. Esta verdad se hace evidente también en las palabras de Juan en el capítulo 2, versículo 25, dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y Jesús sabía las dudas de Tomás también. Recuerden que anoche leímos esto, estamos repasando. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él dijo:
si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. O sea, Jesús entró sin tener que abrirle la puerta, gloria a Dios, porque él estaba dentro ya. Usted puede decir que él venía de afuera, pero ya él estaba dentro, porque él es omnipresente. ¿Entiende? Jesucristo es Dios. Entonces, sabía que Lázaro había muerto también, en Juan en el capítulo 11, y conocía perfectamente los pensamientos secretos de sus adversarios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 4, dice: y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Exactamente, Mateo capítulo 9, 4. ¿Cómo podría cosas semejantes ser posible si el Señor no fuera omnisciente? O sea, que todo lo sabe. ¿Quién es que todo lo sabe? Dios. El diablo lo imita haciendo creer que todo lo sabe. Pero el diablo sabe lo que Dios le permite saber. Gloria a Dios. También vamos a ver que Cristo es omnipresente. Está en todo lugar. Dice, otro atributo que según la Biblia Cristo posee es el de omnipresencia. Cristo tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo en la absoluta intensidad de su persona. En Juan capítulo 3, versículo 3 respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús estaba hablando con Nicodemo, pero él estaba en el cielo porque él nunca dejó de ser Dios. Jesús comenzó a ser hombre en algún tiempo, ¿entiende? Pero Jesús no tiene fin, Jesús no tiene ni principio, Jesús ha existido siempre. Jesús comenzó a ser hombre cuando se decidió en el cielo, o sea, no bien cuando se decidió en el cielo, sino que en el cielo se decidió que él se iba a ser hombre, y cuando entra en el vientre de María y sale de ahí, ahí fue que él comenzó su naturaleza de hombre. En gloria a Dios, es bueno que eso quede así, claro. El Señor confiesa que él está simultáneamente en la tierra y en el cielo, donde hemos acabado de leer. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice la Biblia: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Entiende? Ese era Jesús que estaba hablando con sus discípulos. Cristo le prometió eso a sus discípulos. Aunque algunos prefieren interpretar esas palabras de Jesús en sentido figurado, diciendo que Jesús está presente en un aspecto espiritual, dicen que Cristo está presente en la mente y en las oraciones de los discípulos, imagínese usted, pero no en un sentido personal. Sin embargo, una interpretación normal o natural del referido texto señala que la presencia del Señor con los suyos es algo personal y real. De igual modo, Jesús prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 8, versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está dando órdenes. Jesús no le está diciendo a sus discípulos: dice mi papá que le digan, ¿entiende? Yo le voy a pedir permiso a mi papá a ver si esto se puede hacer. No, Jesús siempre habló con la autoridad. E incluso, escuche bien esto. Escuche esto. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Oiga, Él es todo. Entonces, que si usted no pasa por Él, usted se perdió. Yo soy la verdad. Si no está en Él, está en la mentira. Y yo soy la vida. Dijo, si usted no está en Él, usted está en la muerte. ¿Entiende? Entonces, mire cómo dice, mire cómo termina ese versículo y dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Escuche eso, porque él está supuesto a decir: nadie va al Padre, ¿verdad?
nadie va al Padre. Pero él está diciendo nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque él y el Padre son uno mismo. Y él es el que tiene el poder, él es el que tiene la autoridad, el mando, hasta que el plan de redención se ejecute. ¿Entiende? Ya cuando, entonces, si usted le hace primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 50 y tanto por ahí, dése cuenta de eso, que eso lo dice claro, textualmente lo dice la palabra, que luego él mismo entregará su reino al Padre, para que Dios sea todo y en todo, pero va a entregar, él se va a someter al Padre, se va a entregar al Padre en su naturaleza humana, pero él se queda en su mismo rango. Él se queda él es Dios. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ver que que Cristo es inmutable, Cristo es invariable. Cristo no se muda, Cristo no piensa una cosa hoy, Cristo no piensa una cosa mañana. A Cristo no hay quien lo desplace, quien lo empuje, quien lo quite, quien lo ponga, ni quien nada. Dice, la Biblia atribuye a Cristo la característica de inmutabilidad. Recuerde que estamos estudiando la deidad de Jesucristo, estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Dice, Dios el Padre es inmutable. Dice, mire lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, en Hebreo 1, 10 al 12 dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Gloria a Dios. Vamos a darle un repasito a esto. Recuérdense que estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios, que la verdadera doctrina es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vamos a darle un repasito y yo quiero que usted deje lo que usted está haciendo y que usted me escuche, no que me oiga, no, que me escuche. Escuche esto, que le voy a repetir estos dos versículos para que ustedes vean. Recuérdese que en la Biblia Jesucristo es el Señor. Donde quiera que la Biblia se refiere a la palabra Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces mire lo que leímos anterior. En Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay sombra, no hay cambio ni sombra de variación, perdón. Entonces, oiga, viene del Padre de las luces. Entonces, mire aquí en donde leemos ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. O sea, tú fuiste que fundaste la tierra, el Señor. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué es lo que dice? Y tú, Señor, Jesucristo, porque es que ellos son uno. Y no hay forma de que usted pueda variar eso. Es que no hay forma, lamentablemente. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permaneces para siempre. Gloria a Dios. El contexto de este pasaje gira alrededor de la persona de Cristo, como le dije. La superioridad del Hijo es presentada por el autor de la epístola. El Hijo es superior a los ángeles porque Él es Dios. Mire lo que dice la Biblia en el mismo Hebreo, capítulo 1, versículo 7. Dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Gloria a Dios, el mismo Señor. Entonces mire cómo dice el 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Escuche bien, aquí está hablando el Padre.
¿entiende? Aquí está hablando el Padre. Y mire cómo es que dice el Padre. De los ángeles dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero entonces mire como cuando se refiere al Hijo. Y dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Aleluya. Y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria a Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Solo Dios, quien es autosuficiente, tiene la capacidad de ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesús no fuese Dios, sería una detestable blasfemia atribuirle la característica de inmutabilidad. Vamos a ver que es impecable, que es puro, que es sin mancha, que es sin arruga. Gloria a Dios. En uno de los aspectos de la vida de Jesús que más ha asombrado a los hombres ha sido su absoluta santidad e impecabilidad. La Biblia afirma repetidas veces que Jesús es santo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, mire lo que dice la Biblia. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿A qué se refiere esta escritura? Que antes se llevaba a cabo un sacrificio de que tenía que ser un hombre que lo hiciera, que antes de llevar a cabo el sacrificio por los pecados del pueblo, él tenía que hacer su propio sacrificio por su propia vida. Gloria a Dios. Entonces, eso era el sumo sacerdote. Pero entonces, o sea, un sacerdote. Pero entonces, después que llegó el sumo sacerdote, que es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, nada más hubo que hacer una sola ofrenda, un solo sacrificio, y fue la muerte de este Jesús allá en la cruz del Calvario. Con ese solo sacrificio ya usted y yo tenemos acceso para entrar a la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Y esa es la condición para usted convertirse en un hijo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron y los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es, sigue diciendo el texto, esto es a los que no son engendrados por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recuerde que siempre repetimos eso para que usted lo entienda, o si alguien está entrando de nuevo o así fresco, para que lo entienda. Usted y yo nacemos por la relación sexual del matrimonio de papá y mamá, pero hay un nuevo nacimiento. Recuerde la conversación que él obtuvo con Nicodemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo se le aparece a Jesús de noche y se le aparece y le entra una conversación y Jesús no le barajó nada. Jesús lo primero que le dijo: te aseguro que si no, tiene que nacer de nuevo. Y te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es que nosotros repetimos estas cosas, para que usted sepa que esa doctrina que a usted se le ha enseñado de que todos somos nacidos hijos de Dios y que somos hijos de Dios por herencia, eso se cae por su propio peso, porque entonces ¿para qué tiene que haber un purgatorio? Escúcheme, entiéndame eso. Si usted nace siendo hijo de Dios, entonces ¿para qué existe un infierno? ¿De dónde viene el mal? ¿Quiénes son esa gente que hacen el mal? ¿Quiénes son esa gente que desobedecen a Dios? ¿Quiénes son esa gente que no le importa si leen la palabra o si no la leen la palabra, escuchan la palabra y no le importa lo que dice la palabra, siguen haciendo lo mismo que la Biblia dice que no se debe hacer si usted quiere agradar a Dios, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo? Entonces, ¿qué clase de hijos somos? Entonces somos hijos. Si usted es miembro de una familia de más de uno, dos, tres, de más de 2 o 3 hijos, usted se va a dar cuenta que hay cierta diferencia
entre los hijos que son obedientes y los hijos que son cabeza dura. ¿Entiende? Entonces, ¿qué clase de hijo? Entonces, ¿qué tiempo, si usted es hijo de Dios, qué tiempo usted dedica para hablar con Él? ¿Qué tiempo usted dedica para interesarse en Él? Ya que por medio de la lectura de la palabra es que usted y yo nos interesamos en la vida de nuestro papá y tenemos que hablar con Él. ¿Qué palabra traemos en nuestros corazones? ¿Qué cosa nueva tenemos en nuestros corazones? ¿Cómo interactuamos con nuestro Dios? Entonces no podemos aparecer con lo mismo todos los días, porque esto es una relación de padre a hijo. Exactamente, tiene que haber una convivencia, tiene que haber una relación, tiene que haber cosas diferentes. Pero entonces usted no puede venir con lo que la Biblia prohíbe, que la Biblia habla muy claro y dice: cuando tú ores, no sea como los hipócritas que piensan que por sus vanas repeticiones y su palabrerío pues van a ser escuchados. Mas tú cuando ores, tú vas a orar de esta manera. Y empieza el Señor diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, cuando tú llegues, que tú te tranques en tu cuarto, que tú te vayas en privado a hablar con tu papá, tú tienes que venir: mi papá, yo sé que tú estás en los cielos y yo sé que tu nombre es santo, pero yo no puedo venir todos los días donde mi papá, el que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y galopando como un caballo, y ya, ¡pum! Y ahí vengo dependiendo, allá voy, me doy un baño, me pongo la ropa limpia, me perfumo y me voy a guayar la yuca, me voy a bailar los merenguitos ripiados, me voy para los moteles, me voy para esto, me voy por lo otro, me voy para allá y hago de todo lo que me dé la gana. Eso, mi hermano, usted tiene que estar muy bien distraído para usted creer esas cosas. Sí, hermanito, perdóneme que se me fue un poquito duro, pero la próxima se la baja. La próxima se la digo con un poquito más de cariño, pero oiga, gloria a Jesús. Entonces, el argumento del escritor sagrado es enfático. Los sacerdotes terrenales tenían que ofrecer sacrificio a favor de sí mismos antes de hacerlo por el pueblo. Jesús, siendo santo, inocente y sin mancha, pudo ofrecerse a sí mismo. El mismo escritor subraya la impecabilidad o pureza de Cristo diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según la carne. Entonces lo que él está diciendo es que el mismo Dios se hizo carne y por eso Él puede comprendernos a nosotros en nuestras debilidades, porque Él nos conoce, aún sin haber tenido que hacerse humano. Él puede saber quién somos nosotros, porque Él fue el que nos creó y Él es omnisciente y sabe todas las cosas. El problema es que si Él no venía y se hacía humano, usted y yo no íbamos a poder llegar al reino de los cielos, porque había una deuda, había un contrato en el mundo espiritual que había que pagarlo. ¿Te entiende? Entonces por eso fue que Jesucristo se hizo hombre. Gloria a Jesús. Entonces, en Hebreo 4:15 dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Del mismo modo, el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que el Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Durante su ministerio terrenal, Jesús retó a los líderes religiosos de Israel diciéndole: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso está en Juan 8:46. Aún los demonios reconocieron que Jesús era el Santo de Dios en Mateo 1:24. El apóstol Pablo afirma que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Solo un Cristo impecable podía ofrecerse a sí mismo como expiación por hombres pecadores, así como el Cordero Pascual tenía que ser absolutamente santo y sin mancha
pues asimismo era Jesucristo. Eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 18, capítulo 1, perdón, Primera de Pedro 1, 18 al 20 y capítulo 2, 22. El apóstol Juan, refiriéndose a la visión del profeta Isaías, en el capítulo 6, 1 al 3, dice que aquel de quien los serafines hablaron, diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, era nada menos que el propio Señor Jesucristo. Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. En resumen, el testimonio de las Escrituras es enfático. Cristo fue y sigue siendo impecable. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su santidad es incuestionable. Tal característica es una demostración de que Jesús es una persona divina. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir con otro atributo que la Biblia se lo atribuye a él, y que él es, demostrando que él es una deidad, que él es eterno, que él es Dios. Cristo no comenzó su existencia el día de su nacimiento en Belén de Judea, como la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo ya era desde la eternidad. El profeta Miqueas, al hablar de la venida del Mesías al mundo, dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los siglos, desde la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas enfatiza el hecho de que el Mesías que naciera de la tribu de Judá no solo sería el Señor de Israel, sino alguien que existe desde el principio, es decir, desde la eternidad. Esa profecía de Miqueas fue citada por los escribas cuando Herodes les preguntó dónde nacería el Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6. Durante una discusión con los judíos, Jesús mismo hizo una de las declaraciones más enfáticas tocante a la deidad. La afirmación hecha por Jesús se relaciona con el carácter eterno de su persona. La discusión entre Jesús y los judíos en Juan capítulo 8, versículo 21 al 59, giraba alrededor de la pregunta, ¿quién es Jesús? En Juan 8, 25, dice, entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, que he estado diciendo desde el principio. O sea, le preguntó, ¿qué le he estado diciendo desde el principio? Vamos a leer a Juan capítulo 8, versículo 21 al 59, para que quede demostrado con la Biblia. Recuérdese que estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Vamos a leer ahora Juan capítulo 8, versículo 21 al 59. Dice la Biblia, entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Oiga qué mentalidad. ¿Acaso se va a suicidar? Puesto que dice, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Gloria a Jesús. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Escuche bien esto, los testigos de Jehová, estamos hablando claro, y los que están tomando doctrina con los testigos de Jehová, por eso siempre le hemos recomendado a que usted le dé un vistazo a esto que estamos hablando. Mire cómo le dice Jesús. Por eso les digo que van a morir en vuestros pecados, porque si no creen en mí, morirán en vuestros pecados. Esa es la condición que hay.
Jesucristo es el que tiene la llave, Jesucristo es el que abre, Jesucristo es el que cierra, Jesucristo es el que juzga, Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que condena, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua de vida, Jesús es la verdad. Jesús es, imagínense usted, Jesús es el alfa, la omega, principio, el fin, rey de reyes, señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Es que Él lo tiene todo, Él es todo. Gloria a Dios. Entonces yo no sé cómo es que los testigos de Jehová no se han interesado en investigar. Recuérdense que los testigos de Jehová van a su casa y le tocan la puerta, y ellos van prácticamente con una agenda hecha que nadie puede hablar. Y si usted no está de acuerdo con lo que ellos dicen, ellos no interactúan, y lo que hacen es que se paran y se van a buscar otras personas que acepten ¿cómo le digo yo? Con su absolutismo, por así decirlo. Gloria a Dios. Entonces, los judíos rehusaban creer en el Señor, afirmando que por ser hijos de Abraham serían bendecidos de todas maneras. Jesús les responde que en realidad son hijos del diablo. Escuche bien esto. Vamos a repetir esto. Yo cito mucho esto siempre que estoy hablando. En Juan 8:33, escuche bien lo que Jesús le estaba diciendo a los que querían matar. A los que querían matarlo a él. Escuche bien lo que Jesús le está diciendo. Dice, ellos les contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Entonces mire cómo le dice Jesús en Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Escuche bien lo que Jesús le dice. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque no quieren nacer de nuevo, porque no quieren aceptar a Jesús. Y Jesús, si usted no acepta a Jesús, lamentablemente usted está perdido, y aquí usted lo está viendo. Y aquí se cae la doctrina que a usted le han enseñado, que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué Jesús le está diciendo, ustedes son el hijo de su padre el diablo? ¿Por qué? Porque no están aceptando a Jesús. Hay una condición para usted convertirse en hijo de Dios. Busque su Biblia, eso está exactamente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El versículo 45 dice, pero ¿por qué? Porque yo digo la verdad, no me creen. Fue a raíz de esa discusión que Jesús dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuérdense que Abraham fue lo que cuando empezamos este ministerio, recuérdense que estábamos estudiando cómo Dios creó la ciudad, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por él. Gloria a Dios. Los judíos reclamaban que Abraham era el padre espiritual, así como el progenitor de la nación judía. Jesús les enseña que Abraham se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Al escuchar esas palabras, los judíos se asombraron de que Jesús pudiese haber visto a Abraham, ya que según ellos Jesús aún no tenía 50 años, gloria a Dios. Oiga bien lo que es el asunto de lo que es no saber la Biblia. Jesús le dice que antes que Abraham fuera, Él es. Y después le dice, pero yo estaba junto con Abraham. Y Abraham hacía ya tantos y tantísimos años que había muerto. Pero que ellos no saben que Jesús es eterno. ¿Entiende? Ellos no creen que Jesús es eterno porque ellos estaban esperando un Jesús que no cabía con nadie. Un Jesús que iba a venir con una guillotina a matar a todo el mundo y a dejar al pueblo de Israel, que Él fuera único y soberano pueblo de toda la tierra, que ellos iban a gobernar toda la tierra. Y viene este hombre y se le aparece, imagínese usted, ellos quedaron locos. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice, fue ahí donde Jesús afirma su carácter eterno usando una frase que solo corresponde a Dios.
El Señor no indica meramente que su existencia procedía a la de Abraham, o sea, precedía a la de Abraham, sino que Él tiene existencia eterna en el mismo sentido en que Dios la tiene. Cristo afirmó antes que Abraham naciese, yo soy, en el versículo 58. Yo soy era el nombre del Dios autoexistente, quien se había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Recuérdese que aquí dice, vamos a leerlo, Éxodo 3:14 dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 1 versículo 17 que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Juan en el prólogo de su evangelio afirma que el verbo Cristo era en el principio con Dios. Cristo hizo referencia a la gloria que tuvo con el Padre antes que en el mundo fuese. Juan 17:5. El profeta Isaías, escribiendo tocante a la venida del Mesías, dice que un niño nos he nacido, hijo nos he dado. En Isaías capítulo 9, versículo 6. Este versículo bíblico es muy importante. Oiga bien, un niño nos he nacido. Jesucristo iba a morir de María, a nacer del vientre de María. Pero entonces mire cómo sigue diciendo, hijo nos he dado, es hijo de Dios y niño de María. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios nada más tiene un solo hijo, pero María tuvo varios hijos y tuvo su esposo. ¿Entiende? Pero que Jesús era alguien especial. Jesucristo es el unigénito del Padre, primogénito de María. Jesucristo nació sin mancha y sin arruga, sin pecado y sin nada, porque no había pecado, porque María no había tenido relaciones sexuales. Gloria a Dios. El profeta Isaías, escribiendo tocante a la venida de Jesús, bueno, dice eso, lo repetí, perdón, un niño nos he nacido y un hijo nos he dado. El niño nace, pero el hijo es dado. El hijo existía con el Padre antes de su venida al mundo. Gloria a Dios, escuchen bien eso. Es por eso bueno, déjeme explicárselo de nuevo. Dice que el niño nace, el niño va a nacer, pero el hijo ya he dado. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a usted, usted venga donde mí, que usted tiene hambre, ¿verdad? Y yo le diga a usted, yo le voy a hacer una cena. Tengo que ponerme a pelar los plátanos, tengo que ponerme a lavar el arroz o a lo que sea, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo le diga, pues toma esta cena si tú tienes hambre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice? Que un niño nos he nacido y un hijo nos he dado, que el hijo ya estaba ya en el cielo. La cena estaba preparada, por eso le puse la comparación. ¿Entiende? Que no es lo mismo que un hijo va a nacer. Pero ¿y cuándo? ¿Y cuándo quedará embarazada? ¿Entiende? Pero no, el hijo fue dado y a María le iba a nacer un hijo. El hombre iba a nacer, el Jesucristo iba a nacer, iba luego a aparecer. ¿Entiende? Siendo hombre. ¿Entiende? Pero ya como Dios existía allá en el cielo. Jesucristo, Dios el Padre, dio al Hijo. ¿Entiende? Pero a María le nació el niño. ¿Entiende? Que no es lo mismo. Es por eso que Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, en Gálatas capítulo 4. El Hijo existía desde la eternidad. Resumiendo, la palabra de Dios enseña que Cristo es el legítimo poseedor de todos los atributos de la deidad. Todas las características propias de Dios se encuentran presentes en Jesucristo. Tal cosa es posible debido a que Jesucristo es una persona divina. Él es Dios manifestado en la carne, quien llevó sobre sí culpa del pecado humano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver ahora. Cristo posee los atributos que solamente le pertenecen a Dios. Vamos a ver ahora cuáles atributos tiene Jesucristo. Dice, Jesucristo tiene autoridad
para perdonar pecados. Gloria a Dios. Bueno, esto no es un atributo y esto es un poder, una prerrogativa. Gloria a Dios, que es diferente, perdón. Cristo tiene autoridad para perdonar pecado. Cristo es adorado como Dios. Gloria a Jesús. Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Vamos a ir por parte y vamos a empezar con que tiene autoridad para perdonar pecado. Cristo posee prerrogativas que solo pertenecen a Dios. La Biblia no solo otorga a Cristo los atributos de la deidad, sino que también le concede prerrogativas que son exclusivas de Dios. Se mencionarán únicamente las más sobresalientes por falta de espacio. Vamos a ver entonces que Él puede perdonar pecado. La Biblia enseña que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. En el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos se relata que Jesús sanó a un paralítico antes de efectuar la sanidad física. Le sanó su sanidad espiritual, su enfermedad espiritual. Él le dijo al enfermo: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso está en Marcos capítulo 2 versículo 5. Recuérdense que siempre le he dicho estas cosas, refiriéndose Jesús a que el problema del hombre no es por fuera que comienza. El problema del hombre comienza por dentro. El problema del hombre es espiritual. El problema del hombre, las enfermedades, las dolencias, la tristeza, la depresión, todas esas cosas vienen por dentro. Primero empiezan adentro. Hasta con una sola palabra, con un solo gesto, eso lo puede condenar a usted a vivir en el pecado, a vivir en la maldición. Pero Jesucristo el Señor vino para eso, gloria a Dios. Los judíos presentes se asombraron al oír aquella declaración. O sea, cuando Jesús le traen el paralítico, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y dijeron: ¿por qué habla este hombre así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aleluya. Ellos mismos lo declararon Dios ahí, pero no lo entendieron, porque lo que querían era pelear. Por eso es que yo le he dicho a ustedes siempre que los religiosos son sus peores enemigos. Más adelante, cuando llegue el tiempo, hay muchos estudios. Aquí, mire, no sé en qué tiempo vamos a terminar de dar todos estos estudios. Aquí va a estar envuelto el bautismo, ese bautismo que le echan 2 goteras por encima de su cabeza. Eso es falso. Por eso es que usted nunca puede dejar de hacer una cosa. Por eso es que usted hace eso, que usted dice que lo va a dejar y que lo va a dejar, pero no puede dejarlo, porque el mundo espiritual hay que respetarlo y es ordenado. Y las cosas es justamente como dice Dios. Hasta que usted no se bautice de pies a cabeza, y que venga a pedirle perdón a Jesucristo el Señor, no a los curas, porque los curas no pueden perdonarle pecado. Usted tiene que venir con un corazón entregado, con un corazón arrepentido, con un corazón que le haya dolido a estar de espalda a Dios. Entonces, y usted poner de su parte. Primeramente, Jesucristo dice que le perdona todo su pecado y no vuelve más nunca a acordarse de ellos. Pero usted tiene que poner de su parte. Entonces ya usted tiene que comenzar una vida nueva. Usted tiene que empezar a orar, usted tiene que empezar a leer la palabra, tiene que ir a congregarse en una iglesia que a usted le enseñe la sana doctrina, de acuerdo como está en la Biblia. Gloria a Dios. Los judíos reconocieron que Jesús estaba ejerciendo una prerrogativa que solo corresponde a Dios. En Marcos capítulo 2, versículo 10, Jesús declara que Él posee esa autoridad. Entonces mire cómo Él dice. Primero le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? Para que él sepa que el problema viene de adentro. Entonces mire cómo le dice en el versículo 10, más adelante: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Entonces a ti te digo, paralítico, levántate y anda. Y se paró, que parecía una bolita de ping-pong. Si solo Dios tiene autoridad para perdonar pecado y Jesús afirma poseer esa autoridad, puede decirse o que Él es Dios o como creían los judíos, estaba blasfemando.
Lo cierto es que Jesús estaba haciendo algo propio de su persona divina y se lo demostró ahí mismo. Gloria a Dios. Porque él podía decirle al paralítico, levántate y anda, pero él tenía que enseñarle a los que estaban ahí que el problema del hombre no es por fuera. El problema del hombre es por dentro. Usted y yo tenemos que preocuparnos por dentro para estar bien por fuera. Si usted quiere andar bonito, sano, limpio y todas esas cosas, tiene que limpiarse por dentro, porque ahí es que radica el problema del hombre. Entonces vamos a ver que Jesucristo es adorado como Dios. Gloria a Dios. Dice: todo estudioso de las Escrituras sabe que Dios existe, que se le adore solo a Él. Dios exige que se le adore solo a Él. Adorar a cualquier otro ser o cosa constituye una idolatría. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde dice: no tendrás dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni le servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Jesús reconoció esa verdad durante su vida terrenal. Recuérdense que cuando fue tentado por Satanás, Jesús respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. De modo que habría sido deshonesto que Jesús hubiese aceptado la adoración de los hombres, a menos que Él fuese Dios y por lo tanto merecedor de esa adoración. Lo cierto es que Jesús aceptó ser adorado como solamente Dios debe ser adorado. Los sabios del oriente, cuando vinieron a ver al rey que había nacido, postrándose lo adoraron. Mateo capítulo 2, versículo 11. Los discípulos que estaban a punto de perecer en el mar de Galilea y fueron rescatados por el Señor, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 33. El ciego de nacimiento, a quien Jesús sanó, también se postró y adoró al Señor. Ahora, ya que llegamos aquí, mire, le voy a dar algo por adelantado, para que ustedes vean que los religiosos, como siempre le he dicho, los religiosos y los políticos son sus peores enemigos. Voy a sacar un día para que ustedes vean qué hicieron los religiosos porque Jesús sanó a este ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Eso parece un chisme de patio. Un día de esto se lo voy a traer para que ustedes vean que los religiosos son sus peores enemigos. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, sí, fue que él se postró y lo adoró. Pero prepárense que le voy a traer ese chismecito un día de eso. Oiga eso, porque Jesús sana un ciego. En vez de alegrarse los religiosos, las religiones, porque en las religiones no pasa nada. Dese cuenta de esas religiones que usted va, donde no hay sanidades, donde hay nada. Mire, en todas las iglesias donde se menciona, donde se mueve el poder del Espíritu Santo, siempre algo pasa y la gente llora, se le salen las lágrimas. ¿Usted entiende? Pero eso usted iba a escuchar a un hombre que no está ni hablando de la palabra de Dios, que nada más está hablando de cosas que ya, porque como le digo, por ejemplo, la iglesia grande ha sacado a Dios. La iglesia grande ha llevado a cabo unos 21 concilios, como le hemos dicho siempre, y han sacado absolutamente la Biblia. Ahí no se menciona la palabra, ahí no se predica la palabra, ahí se lee algo como un rito, como un programa que hay que llevar a cabo. Pero la verdadera doctrina se le da lugar a que el Espíritu Santo sea el que hable, al que corrija, que por medio de la palabra, de la exposición del mensaje, pues usted se va a llevar una palabra en su corazón que la va a corregir.
entiende, que lo va a redarguir, que lo va a instruir en justicia, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Dice, las mujeres a las que Jesús se manifestó después de su resurrección, abrazaron sus pies y le adoraron en Mateo 28:9. Recuérdense que estamos hablando de que Jesús puede ser adorado porque Él es Dios. Antes de su ascensión a la gloria, Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos y ellos le adoraron. Lucas 24:52. Es importante notar que en ninguna de las ocasiones mencionadas hubo protesta alguna por parte de Jesús. Aquel que había venido a cumplir la ley hubiese violado el primer mandamiento del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, de haber sido un simple hombre. La realidad es que Cristo aceptó el ser adorado, porque como Dios, Él es digno de tal honor. La escena que aparece en el libro de Apocalipsis no puede ser más elocuente. El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo es de Jesús. Y por eso es que le llamo a los testigos de Jehová, para que vengan y estudiemos la Biblia. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. El cuadro que presenta en el Apocalipsis es muy singular. El Dios Padre sentado en el trono y el Dios Hijo, el Cordero, reciben la misma adoración y alabanza. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oiga eso. Yo no sé cómo que los testigos de Jehová están leyendo la Biblia. Si ustedes están leyendo algo que le han enseñado mecánicamente, yo les aconsejo a que vengan humildemente, mansamente y se pongan a cuenta con el Señor. ¿Me entiende? Entonces, vamos a ver ahora otra prerrogativa que la Biblia le concede a Jesús. Dice, Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 1. De modo que, para el estudiante de las Escrituras, el universo es el resultado del poder creador de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Esa obra es atribuida al Verbo. Recuérdense que el Evangelio de Juan comienza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y sigue por ahí diciendo que todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Por ahí sigue y sigue. Eso se atribuía al Verbo, es decir, a Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es el creador. De otro modo se caería en el absurdo de pensar que el Verbo se creó a sí mismo. También en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Cristo no es tan solo el creador, sino también el sustentador de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreo capítulo 1, versículo 3. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. La evidencia bíblica no deja lugar a duda tocante a la naturaleza de la persona de Jesucristo. Los títulos usados referente a su persona, los atributos que demostró tener, las prerrogativas de las que hizo uso durante su ministerio terrenal dejan de manifiesto que Cristo fue más que un simple hombre.
Si se acepta el testimonio de los evangelios, debe aceptarse también que Jesús, por las cosas que hizo y por las que dijo, demostró que era Dios manifestado en la carne. Tomemos como ejemplo el testimonio que aparece en el Evangelio según San Mateo con referencia a los poderes divinos ejercidos por Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí que un hombre puede caminar por sobre las aguas? Un hombre humano. Jesús caminó y tranquilo. Y Pedro caminó porque Jesús le dijo: ven y camina, porque yo te lo ordeno ahora. Y fue tan así para que usted vea que los hombres no pueden hacer la cosa que hace Dios. Pedro se turbó, miró para abajo, cogió miedo y se cayó. ¿Entiende? ¿Usted me entiende? Y tuvo miedo, gloria a Jesús. Entonces, seguimos en el mismo Mateo, capítulo 34, capítulo 15, versículo 34 a 36. Vamos a ver lo que dice. Jesús entonces le dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostaran en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlo a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Oiga eso, fueron miles y miles que comieron con 7 panecitos que tenían en la mano. Usted me dice a mí qué hombre puede hacer esas cosas. Recuérdese que estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. También en Mateo, capítulo 21, versículo 19, dice la Biblia: y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Y no es Dios el hombre, pero venga acá, mi hermano. ¿Y qué más quiere? Gloria a Jesús. Tiene poder sobre la fuerza del mal. Capítulo 8 de Mateo, versículo 32. Dice: entonces él le dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera, o sea, la manada entera, se precipitó por un desempeñadero al mar y perecieron en las aguas. Esto fue cuando Jesús fue a donde el endemoniado Gadareno, y Jesús le echó todos los demonios que él tenía, y se fueron a los demonios, se fueron a unos cerdos. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oiga bien esto aquí, oiga. Si yo expulso los demonios, primeramente yo tengo autoridad sobre los demonios. Esa es una. Por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que Él nos prometió a nosotros, que nos dejó para que nosotros lleváramos a cabo nuestra vida cristiana aquí. Entonces, ahí está yo, dice Jesús, yo, la segunda persona de la Trinidad, por el Espíritu de Dios. ¿Entiende? Por el Espíritu de Dios. Recuerde que Jesucristo es el Señor. ¿Entiende? Entonces Dios es el Padre y ahí está el Espíritu. Vean lo fácil que se. Entonces dice: entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios, ¿ah? También tiene poder sobre las fuerzas del cielo. Mateo capítulo 13, versículo 41 dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Entiende? Él va a enviar los ángeles, o sea que él no tiene que pedirle permiso al Padre. Papi, ¿yo puedo hacer esto? No. A la misma María, recuérdense cuando José y María
encontraron a Jesús en el templo, vienen, que él se le quedó, se le perdió, y le dijeron, ¿por qué tú nos haces eso? Y él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre es que yo tengo que estar? Él no le pidió permiso a María, no le dijo ni, ay, perdóname, mami, ni nada de eso. Porque María, el trabajo de María en el ministerio de la salvación, o sea, en el ministerio de reconciliación, era que Dios utilizara su vientre para hacerse hombre en él. Y ya, esa es toda la función de María. Gloria a Dios. Pues entonces, mañana ya hasta aquí terminamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom. Recuérdense que estamos llevando a cabo la serie demostrando que Jesucristo es Dios, o sea, demostrando la deidad de Jesucristo. Gloria a Dios. Pues hasta aquí nuestra parte. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Seguimos mañana continuamos con este estudio. Gloria a Dios. Pues así lo dejamos. Dios le bendiga y nos vemos mañana. Shalom.